¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Muy buenas tardes, les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros datos de contacto, teléfono en cabina 83 87 0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También nos pueden sintonizar vía YouTube en ediciones para aquellas personas que pues no nos pueden escuchar en tiempo real. Por allí hay réplicas de ediciones de este programa anteriores. Pues como un dato relevante ocurrido durante esta semana, tenemos que finalmente la Cámara de Diputados avaló lo que es la pensión universal para adultos y el seguro de desempleo. Esto de la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo, pues tratan básicamente una reforma constitucional. ¿Qué tenemos al respecto? Pues de que la Cámara de Diputados, una vez que hizo esta aprobación, ciertamente con algunos cambios o ediciones al documento emitido por parte del Ejecutivo, pues tendrá que hacer la remisión a la Cámara de Senadores, y si ésta finalmente lo discute y lo ratifica, pues pasará a cada una de las 31 legislaturas estatales para su valor probatorio, y pues que una vez que sean votadas a favor, cuando menos la mitad más uno, finalmente podrá ser publicada esta reforma de pensión universal para adultos y seguro de desempleo en el Diario Oficial de la Federación. Estamos hablando de que este beneficio de pensión universal será para aquellas personas, adultos mayores, que cumplan 65 años a partir del año 2014, que por allí en materia de derechos humanos y demás que está establecido que adulto mayor, pues es una persona que tenga 60 años o más, y es un punto que también podrá a lo mejor abordarse por allí en la Cámara de Senadores. ¿Y cuál es el tema principal del día de hoy? Pues precisamente esto de la reforma fiscal, que le hemos dedicado los últimos programas a este tema, y básicamente hoy estaremos abordando lo que se refiere a la reforma en materia de impuesto al valor agregado y en materia de ISR. Y pues como podrán observar, el día de hoy tenemos fuera de la cabina a nuestro compañero y colega Hugo René Ortiz, que pues está transmitiendo desde San Diego, California. Por allá lo pusimos, lo mandamos a ver qué noticias nos tiene relevantes también sobre la materia. Hugo René Ortiz. Hugo, yo creo que habrá que desquitar los viáticos que se te han pagado. A ver qué noticias nos tienes en materia fiscal. Ciertamente, Hugo, pues hay que recordar que esto reforma tiene el primer voto de confianza a través de la Cámara de Diputados. Falta, Hugo, como bien refieres, pues puede haber demasiadas sorpresas. Pareciera que era ya un mero trámite la ratificación por parte del Senado de la República, pero estamos viendo que si bien así sucedió en materia de Código Fiscal de la Federación, si bien así sucedió la ratificación por parte del Senado en materia de ley aduanera, estamos observando que en materia de impuesto al valor agregado, en materia de ISR, pues hay discrepancia en las opiniones vertidas, o ya votadas por la Cámara de Diputados. Hugo, algunos puntos adicionales a resaltar.
Ciertamente, Hugo, o sea que si bien refieres, bueno, la propuesta del Ejecutivo pudiera no salir 100% como se había propuesto en materia de cabildeos y demás, bueno, para este año 2014 así quedaría, pero lo que ahí se proponía en esas mesas de discusión es que pudiese en un momento determinado otorgarle ese voto de apoyo al Ejecutivo y que para 2015 estas reformas nuevamente subirlas a la palestra y que se votasen a favor, Hugo. Ciertamente, Hugo, y a lo mejor el tema del YETU, bueno, pues también fue escuchar esas voces internacionales donde, bueno, pues no se reconocía propiamente como un ISR o un complemento del mismo y por lo tanto, bueno, pues ahí está la propuesta que finalmente todavía no está ratificada por parte del Senado, es decir, no está todo escrito. Y esto que refieres, Hugo, del Código Fiscal de la Federación de la Responsabilidad Solidaria, bueno, pues es un problema muy grave que por ahí también ya veíamos algunas noticias, incluso grupos mexicanos, Hugo, no internacionales, grupos mexicanos que tenían proyecciones de miles de millones de dólares a invertir en los próximos años, referían que, bueno, pues iban a retirar esas inversiones y enviarlas a países como Canadá, como Estados Unidos, como algunos países de Sudamérica, en donde se estimulase la inversión. Entonces aquí tenemos dos situaciones adversas, estas que refieres, Hugo. Por una parte, el Código Fiscal de la Federación, donde establece responsabilidad solidaria a aquellos socios, accionistas que tengan el control de la compañía, y bueno, pues que no es nada favorable en materia fiscal a estas inversiones internacionales, Hugo. O sea que hubo que aquellos radioescuchas que a lo mejor, bueno, pues tenían algunos recursos y que en lugar de tenerlos bajo el colchón decían, va, los meto a la banca radicada en los Estados Unidos y allá permanece a salvo. Hoy en día con estas nuevas dispositivos jurídicos, bueno, pues también va a alcanzar ese brazo fiscalizador, ese intercambio de información que ha volcado con la ley antilavado que refieres, bueno, pues pone en una situación bastante comprometida a todas aquellas personas, bueno, pues que están desarrollando esos actos o actividades vulnerables. Hugo, bueno, pues estás refiriendo algunas noticias pues que no, nada alentadoras en términos de inversión, nada alentadoras en materia de que la IP esté de acuerdo con esta reforma hacendaria que no llega a ese calificativo. Como bien refieres, hay una serie de castigos, se vuelca todo el brazo fiscalizador a la economía formal y bueno, pues ahora sí que, y aparte esa propuesta que está ahí de que paguen más los que más tienen. Hugo, ¿alguna noticia adicional o comentario que quieras referir a los radioescuchas desde San Diego, California? Hubo que, o sea, pesó más en la balanza la cuestión política de no tocar a los pobres, de no tocar a los impuestos al consumo y bueno, pues finalmente ahí está esto que no termina de cocinarse, Hugo, ese pastel a medio cocinar en la Cámara de Senadores puede salir de ese horno y retornarse a la Cámara de Diputados con una serie de cambios, Hugo, que ya estamos al cuarto para las 12, la fecha límite, la fecha focal es el próximo 31 de octubre, se hablaba de que hoy viernes 25 de octubre en la Cámara de Senadores, bueno, pues pudiera estarse liberando esto del YETU, IVA, ISR, finalmente no ocurre así, se habla de que el próximo lunes se pudiese subir a otra vez a comisión
comisiones este análisis y bueno, pues ahora sí que estamos comiendo ansias por saber cuáles son los destinos de este país para el próximo año 2014. Bueno, Hugo, te damos las gracias, y bueno, pues prestes bastante atención por allí a lo que vaya a discutirse hoy por la tarde por allá en San Diego, California, y bueno, pues ya lo que ocurra también el fin de semana lo estaremos retomando en los próximos programas. Claro que sí, Hugo, gracias. Bueno, pues ahí quedó Hugo René Ortiz, compañero y amigo de este programa de Frecuencia Fiscal. Como les comentábamos, bueno, pues en materia de impuesto al valor agregado, ¿qué fue lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados? Bueno, pues en materia de IVA, en lo que se refiere al tratamiento de este impuesto en región fronteriza, bueno, pues se pactó o se confirmó lo que planteaba el Ejecutivo de desaparecer la tasa del 11% en lo que es la región fronteriza del norte del país y del sur del país. Pero pareciera que en la Cámara de Senadores se está cocinando algo de manera alterna. Al parecer la Cámara de Senadores pudiese estarse planteando una reversa a esto que había confirmado la Cámara de Diputados y están diciendo no, respetemos el IVA al 11% e impongamos un ISR a las ganancias sobre los contribuyentes que más ganan. Básicamente lo que están haciendo es rescatar un poquito, incluso hablan de un impuesto de control, es decir, a eso se refieren propiamente lo que es el PRD en esta Cámara de Senadores, que está cabildeando esta situación de reformar el ISR y hacer este agregado en el que las grandes empresas paguen este 5% de gravamen sobre las ganancias, pero habrá que ver si finalmente, bueno, pues logran eco el PRD y que algunas otras bancadas, como pudiera ser la del PAN, como pudiera ser la del PT, y que lograsen por ahí la mayoría, y bueno, pues que le echaran tierra a lo que es el tema de IVA a región fronteriza y que para lograr esa recuperación en la recaudación, bueno, pues creasen este impuesto a grandes empresas. ¿Qué es lo que también se votó por parte de la Cámara de Diputados? Bueno, pues se desechó finalmente el intentar gravar las enajenaciones de casa habitación, el intentar gravar con IVA los intereses derivados de créditos hipotecarios y así como el arrendamiento de vivienda. Es decir, al final del día se rechaza la propuesta del Ejecutivo de intentar gravar este tipo de actos en materia de impuesto al valor agregado. También se rechazó, es decir, estuvieron en desacuerdo la Cámara de Diputados en materia de establecer un IVA a servicios de enseñanza. ¿Por qué? Porque se argumentaba que la educación, bueno, pues es parte fundamental de un país, es parte fundamental para el objetivo de desarrollos y modernización y progreso de nuestro país, y bueno, pues finalmente no se aprueba este IVA a servicios de enseñanza. También se logra un desacuerdo por parte de la Cámara de Diputados en materia de establecer un IVA a espectáculos públicos. Hay que recordar que la propuesta del Ejecutivo estaba sesgada a que grabar todos los espectáculos excepto teatro y circo. Finalmente esto no pasa y bueno, pues no tendremos IVA en los espectáculos, por ejemplo, deportivos. También lo que sí están de acuerdo la Cámara de Diputados a través de la Gaceta Parlamentaria es gravar las importaciones temporales en materia de IVA, pero hablan de un diferimiento hasta el 2015, es decir, otorgarían a las empresas maquiladoras un año de gracia para que se obtengan una especie de certificación, y aquellas maquiladoras que tengan esta certificación por parte de las autoridades, bueno, pues básicamente estarían teniendo un crédito fiscal en el mismo monto del impuesto al valor agregado que se establecería para empresas IMEX. Y también se están de acuerdo la Cámara de Diputados, más no así la Cámara de Senadores, que todavía no se pronuncia al respecto, es en la eliminación de retención de IVA también en las interacciones de proveedores nacionales con estas empresas maquiladoras. ¿Por qué? Porque tristemente, bueno, pues se le volcaban una serie de beneficios a estas empresas internacionales que venían a México a establecer estas actividades de maquila, y en su interacción con los nacionales, bueno, pues les retenían el impuesto al valor agregado. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues estos proveedores nacionales
se quedaban con problemas de flujo de efectivo. Entonces desaparece esto y ahora las empresas maquiladoras tendrán que pagar el principal más la tasa de IVA que les esté aplicando. También tenemos que en materia de régimen de pequeños contribuyentes, bueno, pues hay una propuesta por parte del Ejecutivo y una ratificación por parte de Cámara de Diputados de eliminar este régimen de pequeños contribuyentes y en sustitución del mismo, bueno, pues establecer un régimen de incorporación. Estamos hablando de que también desaparecería en un momento determinado el régimen intermedio de las actividades empresariales. Y se habla de que tendrían una serie de facilidades, entre ellas un pago bimestral en materia de impuestos, entre ellos el IVA y el ISR. Precisamente, y bueno, pues esto fue lo más relevante en materia de impuesto al valor agregado, pero ¿qué tenemos en materia de impuestos sobre la renta? ¿Qué es lo que estableció el Ejecutivo y cómo se votó en la Cámara de Diputados? Bueno, pues tenemos de que de entrada se abroga totalmente la ley de ISR, esta que estaba vigente desde el año 2002 hasta el año 2013. Bueno, pues se propone la creación de una nueva ley de impuestos sobre la renta, que incluso se habla de que hubo ciertas pifias en materia de que Cámara de Diputados aprobó el Código Fiscal a la Federación, Senado también, pero y hacen unas observaciones que el Código Fiscal de la Federación, bueno, pues hace algunas remisiones a la ley del impuesto sobre la renta vigente al día de hoy, es decir, la que estaba hasta el año 2002 y que chocaría en un momento determinado si se autorizase la nueva ley de ISR 2014. ¿Qué tenemos en materia de los acuerdos y desacuerdos más relevantes en materia de este impuesto? Bueno, pues se elimina la deducción inmediata. Se coincide con el Ejecutivo de que, bueno, pues este tipo de beneficios solamente podían acceder los grandes empresas, los grandes contribuyentes, aquellos que traían las grandes inversiones, que ahorita platicábamos con Hugo, de que es un desincentivo adicional. Es decir, venían las grandes empresas, invertían miles de millones de pesos y esas inversiones tenían un efecto inmediato en el resultado fiscal. Una vez que desaparece esta deducción inmediata, bueno, pues tristemente esas inversiones tendrán que seguir una depreciación en línea recta, es decir, sujeta a los distintos años que estén establecidos según el tipo de activo fijo del que estemos hablando. También en materia de ISR, bueno, pues se estuvo en desacuerdo por parte de la Cámara de Diputados en eliminar las deducciones de reservas para pensiones o jubilaciones. Hay que recordar que las empresas, bueno, pues que tenían una especie de previsión, que eran previsoras, que veían hacia el futuro, que la empresa se podía hacer adulta y con ellos sus trabajadores, bueno, pues pueden fondear estos fondos de reservas y al final del día hacerlos deducibles independientemente que no hayan sido entregados para los trabajadores. Acá se establecía que una especie de régimen de flujo de efectivo, es decir, vas a hacerlo deducible hasta el momento en que se lo estés enterando a los trabajadores. Finalmente esta reforma no pasa, se queda en desacuerdo por parte de la Cámara de Diputados. Le recordamos, estimado radioescucha, que estamos en Frecuencia Fiscal, estamos abordando el tema reforma fiscal aprobada por la Cámara de Diputados. Está en estos momentos en manos de la Cámara de Senadores, está todavía deliberándose. La próxima semana, la fecha final es el 31 de octubre para pronunciarse al respecto. Bien, bueno, pues retomamos. ISR, en materia de vales de despensa, el Ejecutivo establecía una serie de restricciones, diciendo o argumentando que, bueno, pues los vales de despensa, si bien son deducibles hasta este año 2013, tenían una serie de libertades, que tú podías comprar vales de despensa o incluso entregárselos en efectivo al trabajador, pero no quedaba claro si este beneficio realmente llegaba al trabajador. Por lo tanto, se le ponen una serie de candados y ahora se exige que estos sean depositados en monederos electrónicos previamente autorizados por el SAT. Es decir, no va a ser que a lo mejor ahorita se están depositando alguna tarjeta de débito a favor de los trabajadores. Bueno, pues tendrá que ser el Ejecutivo, en este caso el brazo fiscalizador, el SAT, donde, bueno, pues a lo mejor ratifique o reconozca como monederos electrónicos autorizados a estos instrumentos bancarios. Bien, fíjense, en materia de previsión social que tiene que ver con esto de los vales de despensa, bueno, pues también el legislativo, es decir, la Cámara
de Diputados, bueno, pues estuvo de acuerdo en que todos los pagos, por ejemplo, en materia de previsión social, ahondando un poquito, fondo de ahorro, pagos por separación, aguinaldos, horas extras, prima vacacional, prima dominical, la PTU, que la gran mayoría de estos conceptos, bueno, pues estaban totalmente exentos en materia de ISR para el trabajador, y decía la autoridad, es que ahí me están metiendo gol, le estás volcando una serie de beneficios a los trabajadores, pero no los paga. Y tú como contribuyente, bueno, pues estás dejando de pagar un ISR. Entonces nosotros queremos que haya una simetría fiscal, que haya finalmente un contribuyente que esté pagando. No paga el trabajador, no vas a tener derecho a hacerlos deducibles tú como contribuyente. Entonces ponen un verdadero predicamento, bueno, pues todo este catálogo de conceptos que ahorita referíamos y que engloban lo que es la previsión social, bueno, pues que la están castigando por parte del Ejecutivo, y que el Legislativo, Cámara de Diputados, lo confirma. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ya argumentábamos en programas anteriores que están haciendo una réplica, están tratando de recoger el efecto monetario que estaba por allá en YETU, donde, bueno, las partidas exentas para ISR simplemente tampoco eran acreditables para dicho impuesto, y tratan de mantener ese efecto en materia de ISR. También algo relacionado con los trabajadores, tenemos que, bueno, pues la cuota obrera, que hay que recordar que de manera histórica, cuota obrera que es en primera mano a cargo de los trabajadores, bueno, pues los patrones podían decidir ponerla a su cargo y finalmente hacer deducible esta cuota. Bueno, pues a través de esta reforma se propuso de que esta ya no estuviese esta opción, es decir, que la cuota obrera a cargo de los trabajadores lo sea para los mismos. Si el patrón se las quiere pagar a los trabajadores, bueno, pues ese importe de cuota obrera no va a ser deducible para efectos de impuestos sobre la renta, y en esto estuvieron de acuerdo la Cámara de Diputados y el Ejecutivo. También en materia de ISR, tristemente, bueno, pues se vuelve a intentar bajar el importe deducible en materia de coches, y estamos hablando de que el importe vigente a este año 2013 son 175,000 pesos sin el importe del impuesto al valor agregado. Bueno, pues se aprueba por parte del legislativo bajar este importe hasta 130,000 pesos. Y el asunto no termina allí. ¿Por qué? Bueno, pues se dice en materia jurídica que el accesorio sigue la suerte del principal. Entonces, en este caso, todo lo que paguemos, por ejemplo, de mantenimientos, de seguros, de tenencias, de gasolinas, bueno, pues tendrán que ser en proporción a el importe deducible del coche. Vamos a suponer que en el año 2014, a principios, y si se aprueba esto por parte del Senado, un coche de 260,000 pesos, bueno, pues va a ser parcialmente deducible. En este caso serían el 50%. El 50% de la depreciación sería deducible, pero también sería deducible el 50% de la gasolina, del mantenimiento, de las tenencias, seguros y demás. Y el IVA también correría la misma suerte, es decir, sería acreditable en la proporción que lo sean el alcance de los 130,000 pesos. En materia de régimen simplificado, bueno, pues este beneficio que tenía lo que es el sector primario, agrícola, ganadero, silvícola, bueno, pues y que estaban en un régimen especial de flujo de efectivo, que tenían una serie de beneficios fiscales. Bueno, pues el Ejecutivo dice, vamos a meterle reversa y vamos a desaparecer, vamos a tratar iguales a los iguales. Y bueno, pues así los ve el Ejecutivo, así lo confirma la Cámara de Diputados, y meten reversa todos los beneficios del régimen simplificado, lo desaparecen de una buena vez, y básicamente bueno, pues le dan el tratamiento de una contribuyente de régimen general de ley. Si bien permanecen algunos beneficios fiscales como las deducciones de los salarios mínimos en función de los socios asociados, bueno, pues esto finalmente no termina por ayudar, es decir, hay un nerviosismo por parte de todo la industria que se refiere a este sector primario, para saber si por parte del Senado de la República se confirma la desaparición de este régimen simplificado. Y otro de los puntos bastante interesantes y relevantes es en materia de la tasa de ISR, que el Ejecutivo proponía pasar del 30% vigente a un 32%. La Cámara de Diputados dijo no.
vamos a brincarla hasta un 35% de ISR. Incluso en comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados se hablaba algunas propuestas de algunos bloques parlamentarios de intentar subirlo hasta un 40%. Finalmente se aprueba por Cámara de Diputados un 35%, pero se modifican las propuestas de los 500,000 pesos y bueno, establece una serie de escalones adicionales, que si bien el último escalón serían los 3 millones de pesos, bueno, pues se habla de que a este le tocaría la tasa máxima del 35%, si hacemos un cálculo, es decir, 3 millones de pesos le aplicamos la tasa, de manera real, es decir, el importe no representaría un 35%, representaría un 32%. Dices, va, pues del 30 al 32% son 2 puntos. ¿Para qué hacer tanto escándalo? No es tanto el importe. El punto es que allí sí se mantiene esa proporción, pero si hacemos un análisis paralelo en donde ahora vemos el importe que estaba causándose a ese nivel de ingresos contra el importe que se causaría a partir de esta reforma 2014, estamos hablando de una distancia, es decir, en materia del pago del impuesto, del 11% para aquellos contribuyentes con ingresos gravables hasta 3 millones de pesos, personas físicas. Entonces, que básicamente sí estaría afectando gravemente a los que más ganan. Aquellas personas hasta 500,000 pesos podrán quedar tranquilas, si bien sube la tasa a un 31%, básicamente se permanece estática la tasa de retención. También en materia de limitación de deducciones personales, bueno, pues tristemente aquellas personas físicas que en su declaración anual, bueno, pues recababan los gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales, intereses hipotecarios, becas educacionales y demás, personalmente o de los terceros familiares directamente, bueno, pues se establece una acotación. ¿Por qué? Porque eran cantidades escandalosas, es decir, de manera ilimitada, que los contribuyentes, personas físicas, en su declaración anual podían solicitar en devolución. Y bueno, pues el Ejecutivo proponía que solamente poner un techo de hasta el 10% del ingreso anual del contribuyente o 2 salarios mínimos. Finalmente la Cámara de Diputados es un poquito condescendiente con los gobernados y incrementan este monto equivalente a 4 salarios mínimos anuales. Y bueno, pues prácticamente duplican lo que el contribuyente, persona física, pudiese incluir como deducción personal en su declaración anual a partir del año 2014, que presentaría en 2015. Aguas, porque a lo mejor algún radio escucha ahorita, está en una cuestión médica y demás, y bueno, pues a lo mejor está intentando ya no solicitar por ahí el comprobante fiscal. Bueno, pues se nos acaba el programa y se queda por ahí en el tintero. También está la propuesta de eliminación del YETU y del IDE y el nuevo destino del subsidio para el empleo. Bueno, pues esto fue todo por el programa del día de hoy. Les estaremos informando la próxima semana. Finalmente ya la película termina el 31 de octubre. El próximo viernes ya tendremos información puntual sobre los destinos del país para el próximo año 2014. Bien, bueno, pues se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Les invitamos a que nos sigan sintonizando. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.